En el día de hoy vamos a tratar el tema de infertilidad masculina. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Ok. Bueno, un breve recuerdo de la fisiología del aparato reproductor masculino. Decir que el eje tálamo hipoficiario gonadal tiene importancia crítica en las funciones endocrinas, bueno, mediante la producción de testosterona y la función endocrina, ¿no? Y estradiol. Y bueno, lo otro es exocrina con el tema de la maduración de los testículos, ¿no? Entonces, recordar dos funciones fundamentales que es la función endocrina y la función exocrina. Y tenemos hormonas pépticas fundamentales como es la LH y la FSH también, ¿no? Y en la parte de hormonas esteroides fundamentales la testosterona y el estradiol. Entre las sustancias que, digamos, que modulan la secreción de una gonadotrofina tenemos, hay moduladores de gonadotropina, como por ejemplo la prostaglandina, los opioides, las catecolaminas. Y bueno, este tipo de retroalimentación, por ejemplo, el caso de las prostaglandinas tiene retroalimentación positiva, los opioides es negativa, ¿no? Los ejemplos de opioides, como las beta-endorfinas, las catecolaminas, la dopamina, el esteroides, la testosterona, la prostaglandina de 2, por ejemplo, ¿no? Vimos que los testículos, pues, la reproducción masculina normal requiere de estas gónadas que tengan la función endocrina, producción de esteroides, y eso brinda la producción de bueno, la esteroidegenemia ocurre en el comportamiento intersticial donde residen las células del Levy, ¿no? Bueno, es una manera de fijar el concepto también de que la esteroidogenia ocurre en las células del Levy, ¿no? Residen en las células del Levy. Mientras que la espermatogenia ocurre en los túbulos seminígeos con el apoyo de la célula de Sertoli. Célula de Sertoli, la espermatogenia, y la esteroidogenia con la célula de Levy. Bueno, tenemos también seguimos con el tema del testículo endocrino. Miren la cantidad de testosterona que se produce en el día, ¿no? 5 gramos, lo cual es el 2% es testosterona libre, ¿no? Y el resto se encuentra fijo a las globulinas, ¿no? La globulina fijadora de hormonas sexuales. Entonces sí podemos ver también de que si una persona es obesa, pues obviamente tiene más andrógenos, somatostatina, ¿no? Y puede haber también estrógenos elevados y también problemas con las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una obesidad, ¿no? Tenemos metabolitos activos e inactivos de la testosterona, ¿no? Gracias a la presencia de alfa-5 reductasa se convierte en hidrotestosterona, ¿no? Que es un metabolito activo. Y gracias a la aromatasa se convierte en estradiol. Esos son metabolitos activos de la testosterona. Y los metabolitos inactivos, tanto la aldosterona como la etiocolana. Muy bien, entonces aquí recordar el efecto de la 5-alfa reductasa para la dehidro y la aromatasa para el estradiol. Toda espermatogónea pasa por una meiosis, luego meiosis 1, meiosis 2, la diferenciación hasta llegar a los espermatozoides, ¿no? Espermatozoides primarios, secundarios, espermátides y luego de una meiosis la diferenciación termina en
Bueno, termina en una etapa de diferenciación como los espermatozoides propiamente. Bueno, la función de la membrana, recuerden que hay siempre el ovocito tiene una zona pelúcida, se produce una reacción acrosómica que atraviesa la zona pelúcida y se fusiona luego la fusión de la membrana de los, tanto espermatozoide como ovocito, ¿no? Y por ende la fusión del núcleo. Hasta ahí les hemos hecho un pequeño recordario con nuestras producción de hormonas y producción de espermatozoides y lo que nos lleva ya gracias a la gonadotrofinas probablemente se producen ellos, ¿no? Y llegamos a lo que es el diagnóstico de la infertilidad. El diagnóstico de la infertilidad masculina, un momentito. Okay. Decíamos que la falla para concebir, a pesar de establecer relaciones sexuales sin protección durante un año, es igual para mujer, ¿no? Durante un año, ese es lo que se llama la fertilidad masculina. Este es un dato también ya que se dijo anteriormente, que el 15% de las parejas presentan infertilidad y 20% de estas parejas tienen un factor masculino. Entonces, un 20% es una buena cantidad también. Entonces, hay que tener en cuenta que puede, que siempre en el estudio de la pareja infértil hay que estudiar al varón también, porque hay 20% que es el responsable, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, ya decíamos las funciones endocrina y exocrina, ¿no? Endocrina, testosterona, estradiol, con todo el mecanismo que incluye desde la fosforilación de las proteínas, ¿no? Y por otro lado, tener nuestra producción de todo ello gracias también al efecto de la LH y la FSH, ¿no? Es decir, la lutropina y folitropina. Ya esto también una vez más decir que hay sustancias que modulan, ¿no? Mediante una retroalimentación y teníamos algunos ejemplos, por ejemplo, acá la testosterona, que es un esteroide sexual, que se modula mediante un tipo de retroalimentación negativa. Entonces, lo que tenemos que hacer en cuanto al diagnóstico es identificar y corregir la causa, ¿sí? Identificar trastornos irreversibles que sean tratables con tecnología reproductiva, asistida usando los espermatozoides de varón, identificar trastornos irreversibles, también no se pueden tener no se pueden obtener los espermatozoides del hombre, ¿no? Identificar enfermedades relacionadas, identificar causas genéticas que puedan entrar. Entonces aquí siempre es bueno averiguar los antecedentes quirúrgicos. Por ejemplo, se nos ocurre a pesar de que si ha sido sometido a una idopexia, si de repente ha tenido alguna torsión testicular, etc. Antecedentes familiares también de glitoquía, de hipopares, etc. O si han sido sometidos a dietilenglicol, medicamentos, por ejemplo, si de repente ha habido uso de testosterona, o algunos medicamentos también como de repente la citina, nitropantorina, etc. O alfa bloqueo. Sociales, por ejemplo, alcoholismo, tabaquismo, cocaína, uso de esteroides. Y ocupacionales, por ejemplo, se nos puede ver aquí la exposición crónica al calor, a sauna, por ejemplo, el uso de pesticidas, radiaciones ionizantes, etc. Entonces, es importante que tengamos en cuenta los antecedentes quirúrgicos, familiares, medicamentos, antecedentes sociales y antecedentes ocupacionales.
medicinas que pueden relacionar con alteraciones o hipertensivos, por ejemplo, las tensidas, bloqueadoras, adrenérgicos, antipsicóticos, por ejemplo, el haloperidol, que se usa, ¿no? Antidepresivos tipo amitriptilina, ¿no? Producen alteración la eyaculación. Pero también otros factores que pueden alterar, obviamente, la eyaculación, por ejemplo, la cocaína, el tabaco, la marihuana, esteroides anabólicos, baños calientes, obesidad, exposición frecuente a teléfonos celulares, también se habla ahora, ¿no? Están encendidos, y la atención laboral. Entonces, también aquí hay que ver si hay una virilización adecuada, si se puede palpar el contenido escrotal o el tamaño y consistencia de los testículos. Incluso hay especialistas, urólogos se dedican, por ejemplo, tienen su orquidómetro, por ejemplo, ¿no? Tienen sus valores normales, su media, su de ancho y de volumen, ¿no? Estos son los famosos orquidómetros. Hay que ver la consistencia de los testículos, ¿no? Si es firme o suave, si son atróficos, los pequeños, hipotónicos, el área peritesticular, irregularidad del epidídimo, induración, dolor a ración o quistes, ¿no? Cómo están los conductos deferentes, si hay presencia o ausencia de conductos deferentes escrotales, si hay, digamos, congestión del plexo pampiniforme, las venas del escroto, ¿no? Acá, por ejemplo, hay unas varices, ¿no? Bueno, por otro lado también podemos ver si también si hay alguna anomalía del pene, de la próstata, ¿no? Puede haber hipopadias, temperatura normal, hemorroides, etc., ¿no? Siempre también hacer un examen de laboratorio, análisis del semen, por ejemplo, ¿no? Siempre en análisis del semen encontrar que debe haber volumen mayor de 1.5 mililitros. La concentración del espermatozoide, 215 por 10 a las 6 mililitros, ¿no? La movilidad debe ser mayor igual a 40%, movilidad progresiva, más del 30%, la morfología, 4% de forma sobre morfología normal, mayor del 4%. Pues todo ello son lo que hay que tener en cuenta para el análisis de semen, ¿no? Recolectar, digamos, la proporción de semen se dice de que la movilidad tiende a caer cuando la abstinencia es mayor de 5 días, ¿no? Entonces recolectar a las 48 o 72 horas después de la abstinencia. Las características físicas y variables, que decíamos el volumen de 1.5 mililitros. Después de la evacuación, bueno, el semen, decir pues que es un semen fresco, es un coágulo que se licúa 13 a 30 minutos después de la eyaculación. Y bueno, cuando hay volumen bajo, puede haber una eyaculación retrógrada, recolección incompleta, o deficiencia de andrógenos cuando hay un volumen bajo, ¿no? Podemos sospechar estas tres cosas, ¿no? De preferencia, cuando hablamos de millones por mililitro, debe haber siquiera una concentración, debe ser mayor de 20 millones de espermatozoides por mililitro. Cuanto a la movilidad de los espermatozoides, hay que ver que la fracción del espermatozoide que se está moviendo y calidad del movimiento, rapidez con que nadan y que tan recto lo hacen. O sea, hay unos que están oblicuos, bajan, suben, hacen
cambio hay que ver la calidad del movimiento, cuando hay una rapidez, y si lo hacen de manera recta, ¿no? Bueno, también si hay que ver si hay leucocitos en el semen, ¿no? Por ejemplo, de repente hay neutrófilos, hay monocitos, hay linfocitos, hay leucocitos supresores, bueno, esto también es análisis del laboratorio, a ver la citología y morfología, ¿no? Cuanto a los leucocitos en el semen. Por otro lado, hay que ver, hacer un análisis complementario del semen, cómo está la fructosa y análisis de orina post-eyaculación. Puede haber de repente puede que la fructosa presente en el eyaculado al ser secretado por las vesículas seminales, ¿no? Si hay una agenesia, puede haber obstrucción de las vesículas. También podemos ver también si en la primera orina después de la eyaculación se busca la presencia de espermatozoides, ¿no? Puede que haya una eyaculación retrógrada. También hay que ver también estudios de anticuerpos antiespermatozoides, ¿no? O SOASA. Eso implica la barrera hematotesticular por la célula de Sertoli o un traumatismo testicular, una vasectomía. Puede que realmente no haya anticuerpos antiespermatozoides, ¿no? Hay que hacer un análisis del mismo. Eso se hace ahora, ¿no? Hay que ver si también si hay análisis de iniciación hiposmótico, ¿no? A veces porque hay a veces una ausencia completa de movilidad, ¿no? No se mueve. Puede haber un síndrome de cilios inmóviles también, ¿no? Y también necesario la penetración de los espermatozoides, ¿no? Y en cuanto a la evaluación hormonal, pues siempre evaluar testosterona, más en el 94% de pacientes, sí. También podemos ver lutropina, más foliculina, más testosterona. En cuanto a pruebas genéticas, tenemos los análisis cromosómicos, por ejemplo, el caso de Klinefelter. Otro podemos ver mutación de los mucoviscidosis, es la ausencia lateral congénita de los vasos deferentes en el 25%. Y se encuentran los deferentes, el 80% no palpables. Análisis de digamos, eliminación en el cromosoma Y. Bueno, son estudios genéticos, ¿no? Una prueba complementaria es un análisis de orina, el cultivo de semen, ¿no? Le podemos encontrar ciertos gérmenes que hay que cultivar. Otra prueba complementaria es la ecografía crotal, el diámetro venoso pampiniforme mayor de 3 milímetros, es, digamos, hay problema, ¿no? Que haya un flujo venoso retrógrado con valsalva, ¿no? En la ecografía transrectal podemos ver la próstata, las vesículas seminales, que deben medir más de 1.5 milímetros de ancho y los conductos eyaculadores. Tenemos, en este caso están estudiando a un hombre infértil con bajo volumen de eyaculado. Otro tema de la prueba complementaria es la biopsia testicular, ¿no? Es el testículo, es una incisión, se trae tracciones de tejido testicular y vemos si hay azoospermia de repente sin obstrucción, ¿no? Si hay azoospermia sin obstrucción, ya tomamos un tipo de conducta, ¿no? Y bueno, siempre hay que ir a una biopsia bilateral, ¿no? Siempre los propósitos, siempre es identificar y corregir las causas que son reversibles, irreversibles también, que sean tratables. Entonces, tratar de identificar los trastornos irreversibles
en que no se pueden obtener los espermatozoides del hombre, ¿no? O sea, hay que buscar la donación, identificar enfermedades médicas y las causas genéticas, ¿no? Que se pueden transmitir en la descendencia. Una vez repetimos los antecedentes que hay que ver antecedentes de fertilidad, los sexuales, de desarrollo, médicos, familiares, medicaciones, antecedentes sociales, antecedentes ocupacionales, ¿no? Esto ya también lo revisamos. Hay que hacer la exploración física, para lo cual tenemos que ver el contenido escrotal. Acá hay un doctor que está examinando. Y también el tamaño y la consistencia, ¿no? Que mencionamos. Si es firme, es normal, o si es suave, es anormal. Acá tenemos los arquidómetros. Los más pequeños, estos artículos más pequeños de lo normal son hipotónicos y los más suaves son atróficos, ¿no? En el área peritesticular podemos ver también si hay irregularidades. Y resulta fundamental observar la presencia o ausencia de los conductos deferentes escrotales, ¿no? Y la congestión del plexo pampiniforme que hemos mencionado, que puede generar también producir varicocele, ¿no? Anomalía de la próstata o de pene, de hipopadia o no. Eh, hay que ver si hay dolor, aumento de la palpación. Y por ahí aprovecharemos para hacer un diagnóstico. De repente en ocasiones se diagnostica algún cáncer de próstata también, aumento de chequeo, ¿no? Y también si la vesícula seminal de repente está hipertrófico, ¿no? Porque implicaría pues de un tema de una obstrucción del conducto eyaculador, ¿no? Algo que puede palparse en la exploración rectal, ¿no? Nuevamente, para fijar el concepto, el volumen eyaculado 1.5, los 215 por 10 a la 6 mililitros por mililitro, movilidad de más del 40%, movilidad progresiva más del 30%, la morfología más del 4% como morfología normal, ¿no? Esos son los estándares mínimos de adecuación. Ya decíamos que la recolección de semen, previa abstinencia, aquí dice 10 a 15 millones, pero decíamos de que debe ser un mínimo siquiera de 20 millones por mililitro. Si tenemos abstinencia durante más de 5 días, la movilidad cae, ¿no? Entonces debe recolectarse después de 48, 72 horas de la abstinencia sexual. No hay mucho tiempo de abstinencia, ¿no? De preferencia 2 metros, ¿no? Estos son cuando los espermatozoides, los defectos sean, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un espermatozoide normal, defecto de cabeza, sin acrosoma, defectos del cuello y defectos en la cola, ¿no? Eso también tienen sus defectos los espermatozoides, ¿no? Los leucocitos en el semen, 1 por 10, 1 por 106 leucocitos por mililitro de semen. Siempre hay que chequear en los temas infecciosos también, ¿no? Pero los anticuerpos, los autoanticuerpos, ten en cuenta que los tipos y del tipo de inmunoglobulina es la tipo IgG y la IgA, ¿no? Y bueno, para que se familiaricen ustedes también con términos, la zoospermia concibe no hay espermatozoides. Oligospermia, cuando hay menos de 15 millones por mililitro. Criptospermia, cuando hay menos de 100 millones, menos de 100.000 por mililitro, ¿no?
Y lo normal, normospermia, es morena mata normal. Aquí, por ejemplo, tenemos un síndrome de Klinefelter, donde son los testículos reducidos, ¿no? Genético. Siempre hacer ecografía escrotal, viendo tipo de lesiones testiculares, paratesticulares, escrotales. La ecografía escrotal, cuando tenemos un paciente, un varón con hidrocele, entonces hay que hacer una ecografía escrotal. O cualquier anomalía en la región peritesticular, ¿no? También si el diámetro venoso del peso panfiliforme es de más de 3 milímetros, se considera normal. La ecografía transrectal en hombre con bajo volumen eyaculado, ¿no? Y cifras de inmovilidad baja de espermatozoide. ¿No? Entonces, este es el por detrás de la ecografía, digamos, transrectal, donde vemos aquí, bueno, se ve un quiste de conducto eyaculador, blanca acá. Y recordar también cuando hay varices, peso pampiniforme, puede haber, a veces uno puede dar también un examen de la venografía para hacer una embolización, ¿no? Una forma de tratamiento, ¿no? En cuanto a biopsia testicular, podemos decir que hay la extracción pues, del tejido testicular, luego llevamos al microscopio, al toque además la obtención de los radiosoides, ¿no? Pero, digamos, tener cuidado que siempre cuando se hace una biopsia de un lado, ponerlas hay que complementar con el otro lado, ¿no? Y sacamos un tejido testicular y vemos al microscopio, presencia de espermatozoides, ¿no? Aspiración percutánea o aguja fina. Y bueno, tenemos las causas de infertilidad masculina. Tenemos pretesticular, enfermedad hipotalámica, ¿no? Por ejemplo, podemos decir acá, pues, el hipogonadismo central, ¿no? El glándula leporino. Entonces, es una de, digamos, la causa de infertilidad masculina pretesticular, la deficiencia es el de gonadotrofina, ¿no? Se produce el síndrome de Kalman, que es 1 en 30.000. Entonces, causa de infertilidad masculina pretesticular por deficiencia de gonadotrofinas, respuesta, síndrome de Kalman. Y bueno, el tratamiento, pues, no produce gonadotrofinas. Significa que hay que reemplazarlo, ¿no? La LH y FSH. Otro es la deficiencia aislada de gonadotrofina. Puede ser LH o puede ser FSH. Cuando hay deficiencia aislada de gonadotrofina, entonces, cuanto al LH puede ser menos fidelización. En cuanto a FSH puede haber azoospermia o logospermia incluso. Causa de esterilidad masculina, por acá. Decíamos a las asociadas a la gonadotrofina, ¿no? Mismo.
Tenemos enfermedades hipoficiales, podemos tener la insuficiencia oficial y la hiperproteinemia. La insuficiencia hipoficiaria, hay tumores, infartos, cirugía o radiación, ¿no? Entonces hay una insuficiencia hipoficiaria. O puede ser una hiperproteinemia también, ¿no? Entonces, traducido por un macro o microadenoma. Y le sigue recordar que las hormonas exógenas y endógenas. Los estrógenos, pues, recuerden que al final tienen un tema muy importante porque, digamos, pueden llegar a producirse estrógenos endógenos y los andrógenos que disminuyen la secreción hipoficiaria de gonadotrofinas, entonces hay una falla secundaria del testículo. Las causas genéticas, el síndrome XX masculino, el síndrome de Noonan, otro dice ¿no? Hay cariotipo normal o el mosaico XY, ¿no? Y bueno, ahí puede haber incluso acá, digamos, a veces los testículos no pueden estar extendidos y hay la fertilidad se ve afectada, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de Noonan, cariotipo normal o en mosaico XX. En el síndrome XX masculino hay una translocación de X a X, de Y a X, pero no genes de espermatogénesis. Entonces, causas genéticas raras, bueno, el síndrome de testículo evanescente, el síndrome de solo células de Sertoli. Después, también puede haber por enfermedades sistémicas, por insuficiencia renal, ¿no? Aquí hay menos testosterona, mayor FSH, LH, prolactina en 25, porcentaje del ocaso, ¿no? Puede ser cirrosis hepática también, ¿no? Cirrosis hepática en testículos, menos síntesis de testosterona, lesión de hígado y conversión de andrógenos en estrógenos, ¿no? Cirrosis hepática. La radiación, los medicamentos mencionados anteriormente. También una anemia prepanocítica, por ejemplo. Anemia, digamos, de hecho, anemia con bloqueo arterial, sobre todo en las anemias trepanocíticas, ¿no? Entonces, también neuropatía periféricas también que pueden, esopérico, simpático, parasimpático afectado, ¿no? Puede haber neuropatía periférica. Caso cuando el semen se eyacula hacia la vejiga. Entonces, por deficiencia de 5-alfa reductasa, ¿no? Entonces, si hay deficiencia del mismo, entonces hay problemas para que testosterona se convierta en dihidrotestosterona. Y podemos tener el diagnóstico, porque acá tenemos tanto la vesícula seminal como los referentes, el limo, obviamente todos son dependientes, ¿no? De, digamos, testosterona, ¿no? La parte negra, como son la vesícula seminal, con otro diferente, el epididimo, dependiente de testosterona. Mientras que el resto es dependiente de hidrotestosterona, ¿no? Todo lo que está en gris.
y lo que está enmarcado solamente es deficiencia del receptor de andrógeno vinculado a X, la proteína nuclear ausente y órganos genitales externos femeninos, testículos, ¿no? Puede haber también varicocele, orquitis, traumatismo, distorquía, torsión, ¿no? Bloqueo congénito, por ejemplo, la fibrosis quística que puede haber un transporte efectuoso del ion cloro, ¿no? Entonces aquí se traduce. Han escuchado ustedes que hay fibrosis quística, pero hay también obstrucción pulmonar, infecciones pulmonares, infección pancreática, fertilidad y bueno, la famosa fibrosis quística, ¿no? Bien, famosa fibrosis quística, que se acompaña con todo ello, ¿no? También podemos ver bloqueos congénitos, ¿no? Como el síndrome de Young, en la que hay la función ciliar y o moco es anormal. La obstrucción epidimaria idiopática, la mucoviscidosis, ¿no? La poliquistosis renal del adulto. Digamos aquí, hay quistes obstructores en el epidimo, la vesícula seminal, ¿no? Que dan el bloqueo de los conductos eyaculadores, ¿no? Ya sea por asfixia, atresia, cálculos, inflamación, etc. La vasectomía. Por ejemplo, en esta vasectomía está aumentando también a nivel mundial. Y por ejemplo, en Estados Unidos hay a 500.000 al año en Estados Unidos que se hace una vasectomía. Y hay gente que perdón, hay gente que se arrepiente y un 6% pide la reversión, ¿no? La cirugía de ingle y de hernia, que puede producir obstrucción de conducta diferente, ¿no? 1%. O infecciones bacterianas que pues, corren más de 35 años. Y con escamida, trachomatitis, o bueno. Entonces también es causa de infertilidad masculina. Síndrome de cilios inmóviles, digamos, tema de la movilidad de los espermatozoides, si está reducida o ausente, anomalías en el aparato motor, el Carter-Senner. Bueno, pues es el famoso síndrome de cilios inmóviles. De infertilidad inmunitarias, ya es los anticuerpos antiespermatozoides, ¿no? Infecciosos, digamos, si hay leucocitos en semen. Y bueno, por infección es daño membrana del oide, ¿no? También la impotencia, la hipospadia, la contracción y frecuencia, ¿no? Tratamiento quirúrgico que se hace, por ejemplo, en caso del varicocele. Aquí lo que se hace es varicocele, ligadura para detener el flujo retrógrado, ¿no? De sangre venosa a través de las venas hepáticas internas. La vasostomía, ¿no? Y la electroeyaculación. El tratamiento quirúrgico, aquí la recuperación de los espermatozoides, ¿no? Cuando, digamos, nos planteamos
recuperar, para no escapar la redundancia, los espermatozoides. Hacemos ese procedimiento, tratamiento quirúrgico. La arquidopexia también y la ablación hipoaxial, ¿no? Tratamiento de cirugía, por ejemplo, digamos, podemos estar haciendo la inseminación intrauterina, la fertilización in vitro, etc. Todos los fármacos se utilizan de manera cotidiana, ¿no? Ya lo mencionamos, pero acá, por ejemplo, de repente a los anteriores, agregarle clomifeno, ¿no? Muy bien, entonces, esto es en sí lo que es la infertilidad masculina, ¿no? Realmente hay muchas causas que pueden producir ello, pero desde ya tener en cuenta, por ejemplo, hay que estudiar, digamos, la parte exocrina, la parte endocrina, la parte también de las características del semen, si tienen leucocitos o no, el volumen, la movilidad de los espermatozoides, eh, la forma que tengan ellos también. Y puede haberse el caso en que tengamos que adquirir semen de donante, pues no hay digamos, si no hay producción de espermatozoides, por ejemplo, ¿no? Conocer que hacer un buen examen clínico para ver de qué se trata, ¿no? Si es blando, o es duro, pequeño, ¿no? Nos podemos ayudar también del uso de la ecografía. Eh, Muy bien, entonces, si hubiera alguna pregunta, ¿te has escuchado? Doctor, buenas tardes. Tenía una pregunta. Usted mencionó entre las causas que podía ser también causada por medicamentos como antihipertensivos o algunos antidepresivos. En esos casos, si el paciente dejara de consumir los medicamentos, ¿podría revertirse esa infertilidad o es permanente? Podría revertirse, ¿no? Es que cuando haces una evaluación de la pareja infértil y resulta que de repente te dice pues, que usa ciertos medicamentos, de repente alfa bloqueadores, de repente usa sulfasalazina o alguien antecedente también, digamos que hay unos medicamentos también, psicofármacos, antidepresivos, se suspenden y puede producirse la fertilidad. Sí, sí, tienes razón, porque el agente causal lo identifica, sabes qué es eso. Te retiras y se puede convertir en una persona fértil, ¿no? ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Alguien más que quiera eh, acá también análisis del semen, decíamos, ¿no? Cómo debe ser, ¿no? El volumen, más de 1.5, que tenga una movilidad siquiera más de 40%, la progresiva más o igual al 30%, la morfología más del 4%. Y recuerden siempre pues, que cuando está por debajo de las fibras, estaremos hablando ya. Entonces se dice que se necesita que sea un mínimo, unos dicen 10 a 15 millones, otros dicen 20 millones por mililitro como mínimo, ¿no? Entonces, ahí uno simplemente, cuando uno hace una evaluación de un espermatograma, simplemente pues, oh, acá está la causa, ¿no? De repente tenga 5 millones por mililitro, por cantidad.
digamos, otro tema que podría servirnos también es eh, bueno, lo que preguntaron también, ¿no? O sea, fármacos que pueden producir una infertilidad, eh, las características cuando tenemos, cuando son más pequeños de normal, son hipotónicos, o más suaves, significa que son atróficos, ¿no? Otra cosa que nos puede interesar que hay que fijar concepto es los términos ellos, ¿no? De repente dicen a ti que esta paciente tiene una eh, oligospermia. A ver, dice oligospermia, pues tiene menos de 15 millones por mililitro. Es oligospermia, ¿no? Normal, pues digamos, bueno, pues normal no homosospermia, pero criptosospermia menos de 100.000 por mililitro. Ya, o sea, es poquito, ¿no? Acá tiene menos de 20 millones. Pues sí, es importante que hay que fijar estos conceptos, ¿no? Osospermia, no hay nada de dermatospermia. Ligospermia menos de 15 millones. Criptosospermia menos de 100.000 por mililitro. Estudios que podemos hacer también una ecografía, escrotal, rectal, ¿no? Una venografía cuando hay, recuerden que el peso panviriforme también puede ser unas varices, ¿no? Entonces podemos tratar de repente con una embolización, ¿no? Y se trata y se cura la infertilidad. Pues es siempre bueno también coordinar también con el urólogo, ¿no? Nos puede ser de mucha ayuda, ¿no? Y bueno, y todas las causas que nos hemos enumerado acá, pues, ¿no? Genéticas, ¿no? Las sistémicas, no, toxinas, ¿no? Podemos también tener, digamos, y deficiencia de ciertos receptores de andrógeno, que son un poco ya más casos más especiales, ¿no? Pero miren, acá podemos recordar esta lámina, que la varicocele, lo que hemos dicho, ¿no? Causa de infertilidad también. La mujer puede estar bien, pero el hombre tiene un varicocele, una orquitis, un traumatismo, una torsión. Mira esta torsión. Puede haber un accidente y una torsión circular, necrosa, un traumatismo. Patadón, hay en deportista, ¿no? Mira, un patadón. Orquitis. Por eso pedimos siempre estudio de leucocitos y semen, ¿no? Pues este cuadro me parece que hay que siempre también tener en cuenta, ¿no? Varicocele, orquitis, pitoquía, torsión, traumatismo. Unos procesos congénitos también, ¿no? Y cuando hay bloqueos congénitos también que han numerado también, pasando de con. De repente a usted le puede decir, a ver, reconozca usted las enfermedades por bloqueo congénitos. De repente ponen sus alternativas, estas de acá, ¿no? Pues, muy bien. Y recuerden pues su función endocrina, isocrina, la que tenemos la isocrina con la maduración de espermatozoides y la endocrina con la producción de testosterona, estradiol, ¿no? Y hay tipos uno la secreción de liberina, ¿no?
IVA positivo, negativos, ¿no? Los ejemplos planteados. Por ejemplo, la testosterona tipo de determinación negativa, que son los esteroides sexuales. Cuando hablamos de espermatogenemia, hablamos de células de Sertoli. Cuando hablamos de esteroidogenia, hablamos de las células de Leydig, ¿no? Una producción de esteroides, otra es producción endocrina y la exocrina maduración o excreción de esteroides. Muy bien. Si hubiera alguna otra pregunta, si no la hay, damos por concluida la clase el día de hoy y ha sido un gusto. Más bien, disculpen por la tardanza, estaba operando, pero ya hemos recuperado la clase. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias.